Amén. Antes de que tomen su lugar, salude a unos 5 o 10 hermanitos. Dile: soy nuevo. Soy nuevo de paquete. Nuevecito de paquete. Amén. Aleluya. Eso dice la palabra de Dios, que somos renovados en Cristo, hechos nuevos, nuevas criaturas en Él. Amén. Bien, si ya saludó a sus hermanos, acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, verso 1 al 10. Éxodo 4, verso 1 al 10. Dios nos ha estado hablando a través de Moisés y su proceso para que podamos conocer al Dios de la liberación, para que podamos conocer el proceso por el que Dios nos pasa para transformarnos, cambiarnos. Y vamos a leer el capítulo 4 de Éxodo del verso 1 al verso 10. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová. Él dijo: el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomares del río, y se harán sangre en la tierra. Amén. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, Dios, por el proceso por el que también nos has llevado a nosotros, Señor, ya de hace algunos meses. Gracias, Dios, porque sabemos que tu palabra la envías, Señor, para producir las transformaciones y los cambios que nada ni nadie podrá realizar en nuestra vida, Señor. Solo lo haces a través de tu palabra, Dios. Gracias porque llegamos hasta aquí, Señor, porque nos permites atender al llamado que nos has hecho, Señor. Sabemos que si no atendemos al llamado, tú escogerás a otros. Pero gracias por habernos escogido a nosotros y tenernos en tu casa, Señor, para ser edificados por la única verdad absoluta y perfecta, Señor, que conoceremos. La recibimos con la seguridad que así como la hierba se seca y la flor se cae, tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, para estas alturas usted ya sabe que el llamado de Moisés no necesariamente tiene que ver con un llamado ministerial para nosotros,
no tiene que ver con un llamado a predicar, a evangelizar, a enseñar, a ser misionero, a ser evangelista. Usted sabe ahora que el llamado de Dios tiene que ver con diferentes áreas y aspectos en nuestra vida a las que Dios está llamando. Está llamando a ser transformadas, a ser cambiadas. Sabemos ahora que Moisés ya es un hombre mayor, pero que aún tiene la necesidad de ser cambiado, de ser transformado por Dios. Y para eso Dios lo lleva a Madián, porque aunque Moisés huye de Egipto, el que está direccionando la huida, el que está direccionando los pasos, el que está direccionando los movimientos es Dios, porque era parte de su propósito que él llegara a Madián. Ahora sabemos que el desierto de Madián es un lugar de transformación y de preparación. Siempre los desiertos por los que pasamos en la vida tienen como propósito transformación y preparación. La transformación a la que hemos sido llamados está en el desierto. El desierto fue diseñado para eso, para transformar. Israel tuvo que pasar al desierto. Usted debe recordar que el Señor Jesús, una de las razones por las cuales es tipo de Moisés, Cristo es tipo de Moisés, es porque también Cristo fue a Egipto. Usted debe saber que el Señor Jesús cuando era bebé y tuvieron sus padres que huir para evitar la matanza que el emperador romano había soltado sobre los niños varones hebreos, lo tuvieron que llevar a Egipto. Y estuvo en Egipto por un tiempo porque era ahí el lugar como Israel cuando salió en esa hambruna que había en la tierra a ser preservada su vida en Egipto. Usted sabe que estuvieron en Gosén por un tiempo, pero luego Gosén se convirtió en una prisión. Y es ahí donde empezamos a aprender el que no convirtamos las bendiciones de Dios en una prisión. Lo que sea que Dios te ha bendecido, lo que sea la condición en la que estés siendo bendecida, no convierta nunca la bendición en una prisión. Y eso se convirtió Gosén. Y luego tuvieron que salir de Egipto, y el Señor tuvo que salir de Egipto y regresar a la tierra de la promesa. Y hay muchos paralelismos entre Moisés y Cristo. Moisés tiene una etapa de su vida vieja totalmente distinta a la nueva temporada, al nuevo Moisés que vemos después del capítulo 3, que es llamado en medio de Madián. Vemos un Moisés nuevo, un Moisés diferente. Cristo es el nuevo hombre. Él nos ilustra, nos modela al nuevo Adán o al postrer Adán, un hombre nuevo, un hombre diferente. Así que hay mucha tipología entre Moisés y Cristo. Después tal vez lo vayamos comparando a Moisés con Cristo. Pero lo que quiero que entiendas primeramente es que Madián, el desierto, el Madián es un lugar donde comenzamos, no es un lugar donde nos quedamos. Aprende esto: Madián, el desierto, es donde comenzamos, no donde nos quedamos. No sé qué área de tu vida esté pasando por un desierto, es donde estamos comenzando, no donde nos quedamos. Y si por alguna razón ese desierto se va haciendo cada vez más largo, más prolongado, más tardado, es posible que estemos entendiendo que ese desierto por el que empezamos a ser transformados se está convirtiendo en nuestra vida en algún patrón, en alguna atadura, dijimos, en algún estilo de vida en el que empezamos a conformarnos y a creer que ese es el lugar en el que esa área de nuestra vida se debe quedar. Pero no es así, porque Dios no dejó a Moisés en Madián. Madián solo era el comienzo de la transformación de Moisés. Los desiertos por los que pasamos son solo el comienzo de la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, pero no nos vamos a quedar ahí. A veces parece que nos vamos a quedar ahí. Amén. ¿Cuántos han lidiado con adolescentes, hijos?
¿No parece que el adolescente se va a quedar así toda su vida y dices, ¿será que será toda su vida así? Siempre interpretará la vida con esa limitante de inmadurez, siempre verá las cosas con esa simpleza, o llegará un momento en el que comience a ampliar su visión de la vida. Bueno, esas etapas que parece que se van a quedar así por siempre, no serán así. Solo fue el inicio. Entonces, el llamado que Dios le hace a Moisés, dijimos, es para que deje Egipto, pero no solo para que deje Egipto y para que sea transformado, sino también para que aprenda a no copiar los patrones de Egipto. Porque acuérdese usted que Moisés, cuando sale de Egipto, él tiene patrones de vida, formas de pensamiento, actitudes y comportamientos que Dios va a tener que procesar para que él no copie esos patrones después en su vida y en su familia. Amén. Así que dile al que está a tu lado, no copies a Egipto. Amén. ¿Por qué aprendimos la semana pasada que no tenemos que copiar los patrones de Egipto? Porque los patrones de Egipto son falsos. Los patrones de Egipto no son reales. El éxito en Egipto es falso, no es real. Egipto nos vende la idea de un éxito al que pudiera ser aspiracional para toda la sociedad. Pero ahora usted y yo sabemos que es falso. Amén. Y si no es mi tema hoy hablar acerca de el liderazgo, pero en liderazgo hablo acerca del éxito y pregunto, ¿qué definición tú tienes de éxito? Y hay una variedad impresionante de éxito que cada uno tiene y cómo lo interpreta el éxito. Pero a lo que quiero llegar es que el éxito que tú ves en el mundo no es real, es falso. Porque la mayoría de las personas llega a la cumbre, a la cúspide, y se siente tan vacía como cuando estaba abajo. La mayoría de las personas llega a la cumbre, a la cúspide, para sentirse tan solo y tan oscuro como cuando estaba hasta abajo. Y es cuando te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no era lo que aspirábamos? El día de mañana que yo tenga un título, una profesión, que esté arriba. El día de mañana que tenga una economía más fuerte, una economía y que sea más autosuficiente. El día de mañana que yo alcance el éxito como lo presenta el mundo, voy a estar pleno. Y la gente que está ahí no lo está. Porque el éxito en el mundo es falso. Y hay muchas razones y no quiero entrar en ellas, pero sí quiero que entiendas eso y te quede claro, porque muchos vamos copiando la felicidad del mundo. La felicidad que el mundo nos presenta es falsa, no es real. Amén. ¿Cuál es la felicidad que entendemos en la palabra de Dios? Es un gozo permanente. Amén. Es una estabilidad emocional permanente. No la obtienes porque tú eres capaz, talentoso, inteligente. No, la tienes porque la obtienes en Cristo. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pero la felicidad no es real allá afuera, es falsa. Se lo voy a poner bien fácil para que lo entienda. ¿Cuántos son comedores emocionales? ¿Cuántos comen porque se sienten contentos? ¿Y cuántos dejan de comer porque se sienten tristes? ¿Cuántos comen porque reciben una buena noticia? Es un comedor emocional. El comedor emocional, ese es el modelo para que entiendas el tipo de felicidad falsa que hay allá afuera, porque depende de cómo me sienta yo. Pero la felicidad que tenemos en Cristo no depende de cómo me sienta yo, depende de lo que Él dijo acerca de mí, de que Él está en mí, de que su vida de Él está en mí. Así que a veces no encuentro razones para ser feliz allá afuera, pero las tengo en Cristo. Aprendí a estar en Cristo, feliz.
Aunque las circunstancias externas me digan que no tengo razones para hacerlo. Porque entonces voy a ser un comedor emocional, un feliz emocional, un exitoso emocional. Me voy a sentir exitoso cuando alcance una posición y me voy a sentir un fracasado cuando me despidan del trabajo. Me voy a sentir exitoso cuando vea que mi familia está bien y me voy a sentir un fracasado en mi proyecto de vida, de familia, cuando vea que en mi familia hay problemas. Amén. Hermanos, y aunque el barco se te esté hundiendo, aunque el barco se esté rompiendo, se esté haciendo pedazos, lo que quede del barco, Dios lo usará para llevarte a tu destino. Amén. Así que no tome ni copie los patrones del mundo. Moisés le tenía que quedar esto muy claro. Por eso el pasaje del que estamos hablando hoy de Éxodo 4 tiene que ver con una interacción que Moisés tiene con Dios. Ya la tuvo en el capítulo 3. Pero aquí en el capítulo 4, Dios le va a mostrar a Moisés los contrastes de lo que es vivir sin Él, actuar en Él, operar sin Él, verte como te ven allá afuera, verte como Dios te ve. Son esos contrastes que hacen que podamos llegar a la conclusión de que necesito depender de Dios. Y nos cuesta depender de Dios porque no hemos sido transformados, no hemos sido liberados, estamos todavía atados a muchas circunstancias de las que Dios nos quiere soltar. Amén. Otra vez di al que está a tu lado, no copies los patrones del mundo. Iglesia, es hora de cambiar los patrones del mundo. Es hora de cambiar los patrones de Egipto, todos los patrones que traemos, que no corresponden a los planes y a los propósitos de Dios. Es tiempo de cambiar esos patrones. ¿Por qué? Porque ya para este momento ya tuvimos que entender que esos patrones ya no me sirven. Ya no me sirven los patrones que yo traía antes para tener una relación. Ya no me sirven los patrones que yo tenía antes para obtener un negocio, una posición, un trabajo, una planta. Ya no me sirven los patrones que yo traía del mundo para alcanzar cosas que me habían hecho creer que esa era la manera. Tengo que soltar esos patrones y tomar ahora la guianza, la dirección de Dios, tomar la vara a la manera de Dios. Una de las figuras, ya di una figura de la vara de Moisés, pero otra de ellas era la autoridad. La vara en Moisés era la autoridad que había en él. Pero la autoridad que tú tienes en el patrón del mundo es una autoridad que no es real. No es, iglesia, no es la manera como Dios quiere que te muevas en esa autoridad delegada. La manera como Dios quiere que te muevas es que la autoridad que tú tienes, tú la ejerces porque Él te la dio. Y operas a través de esa autoridad. No operas a través de la autoridad dictatorial normativa que oprime y que lastima a las personas que son parte de nuestro escenario de vida. Amén. Así que Moisés iba a operar en la autoridad de Dios. Yo siempre digo esto. Imagínate que a ti te dieran una varita como le dieron a Moisés. Que a donde tú apuntes, sucede lo que tú quieres. Tomas la varita y dices, esa señora me cae mal, la desaparezco. Ese edificio lo quiero para mí, lo traigo para mí. Que te dieran esa varita. Esa es la vara que se usa en el sistema del mundo. La vara que se usa, la autoridad que se usa en Dios es lo que tú quieras para mí, Señor, es lo que yo quiero para mí. No quiero nada que tú no quieras para mí, Señor. Porque cuando quiero cosas que tú no quieres para mí, siempre me meto en problemas. Quiero lo que tú quieres para mí. Y ese es el problema que tenemos con Dios. Que queremos que Dios quiera las cosas que yo quiero.
Y normalmente Dios no quiere para nosotros lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Aleluya. Amén. Iglesia, es tiempo de cambiar tus patrones. Ya no te sirven, pero no solamente no te sirven, te ponen en riesgo. Siempre estás en el riesgo, siempre estás jugando en la línea. Cuando estás usando esos patrones, siempre estás en el riesgo de, ¿y si sí, dijeron ayer? ¿Y si sí? ¿Y si no? Y siempre estás ahí en el riesgo, en el riesgo. Pero cuando estás en el patrón de Dios, tú nunca pierdes. Porque nada es tuyo, todo es de Él. Así que cuando alguien te quiere hacer sentir perdedor porque algo no sucedió en tu vida como se esperaba, así que cuando sucede una crisis en tu vida del tipo que sea, no hagas lo que hace el sistema del mundo, copiando los patrones del mundo. Toma el patrón de Dios y dice, Señor, yo nunca pierdo, porque no era mío, era tuyo, Señor. Y por alguna razón no lo tengo ahora. Y por alguna razón no participo de él. Y por alguna razón no es el tiempo. Y por alguna razón esas cosas no han llegado a mi vida. Pero no he perdido nada, porque todo es tuyo. Amén. Es el tiempo, iglesia, de soltar los patrones de Egipto. Porque cuando los sueltas, le das acceso a Dios a tu corazón. Escúchame lo que te dije. Cuando sueltas los patrones del mundo, los patrones que nos han atado al sistema del mundo, le das acceso a Dios a tu corazón. Porque Dios no puede acceder a tu corazón mientras tú sigas atado a Egipto. Dios puede acceder a tu mente, te puede hablar, te puede dar buenos consejos, te puede recitar la palabra, te puede decir muchas cosas, pero el acceso al corazón, lo que le permite a Dios tener acceso a tu corazón, es que tú rompas con esos patrones. Amén. Cuando rompes con esos patrones, le estás diciendo, Dios, no tengo a dónde ir, no tengo a más quien ir, no tengo otro recurso más que tú. Entonces verás la mano de Dios sobre tu vida permanentemente. Verás cómo el dedo de Dios era característico en el ministerio de Moisés. Moisés podía ver el dedo de Dios, cómo se movía de manera poderosa sobre su vida desde el momento que Él le dio acceso a su corazón. ¿Por qué no sucedió nada de esto 40 años antes? Porque Moisés estaba atado a patrones y aferrado a ellos hasta que el desierto de Madián se convirtió en un lugar de transformación y de preparación. Para cuando tuvo este encuentro con Dios, le dijo, Señor, renuncio a Egipto, suelto la autoridad que creía que tenía sobre mi vida y sobre las cosas que creía que dominaba, y te la entrego a ti. Y ahora tú eres el que tiene la autoridad sobre mi vida, no soy yo. Iglesia, muchos de los problemas que tenemos en la casa, en la familia, en las relaciones, es porque nosotros luchamos por autoridad y por poder en lugar de entregárselo a Dios. Amén. ¿A cuántos les cuesta soltar alguna atadura de Egipto? ¿Algún patrón que traes de Egipto? ¿A cuántos les cuesta? Déjame decirte esta noche algo poderoso. Tú vales más que esos patrones. Tú vales más que esas ataduras. Tu vida es más valiosa que cualquier atadura del tipo que tengas, de las cosas que sean, de las personas que sean, de los lugares que sean, de las temporadas que sean en tu vida. Tú vales más que cualquier cosa de eso. Amén. Porque vales la sangre de Cristo, porque vales la vida de Cristo. Así que tienes que pararte firme con esa seguridad de que cualquier cosa que en algún momento se te hace atractiva, llamativa, que se te hace difícil soltar por todo lo que pudiera representar, tú vales más que eso. Amén. Aleluya.
mientras más atados estamos a los patrones de Egipto, más nos alejamos del propósito que tenemos en Dios. Más nos afecta a nuestro propósito en Dios. Por eso es que tienes que entender que este es el tiempo. No sé por qué Dios nos trajo hasta aquí, en este tiempo en el que suceden muchas cosas que nos gustan, que nos atraen. No lo sé. Pero sí sé que Dios está desafiando nuestros patrones predeterminados que traemos de nuestra vida pasada. Dios desafía la configuración que traemos mental, emocional, espiritual, física de nuestros antepasados. Y no tienes por qué ser como eran ellos. La configuración predeterminada que hay en ti de cosas que aprendiste, que te heredaron, no tienes por qué resignarte a ellas, porque ahora las puedes transformar en Dios. Amén. Cualquier cosa la puedes transformar en Dios. Así que no te conformes a esos conceptos o esas ideas que pudieran hacernos creer que estamos destinados a ser de esa manera. Amén. Diga conmigo, mis defectos no son mi destino. Otra vez, mis defectos no son mi destino. Mis decisiones sí lo son. Otra vez, mis defectos no son mi destino. Mis decisiones sí lo son. Aleluya. Porque cuando tú tienes una configuración predeterminada de conductas, de actitudes, de comportamientos, el enemigo te va a hacer creer que ese es tu destino. Sí, ese defecto que tienes de no ser consistente, de comenzar una cosa y no terminarla. Por más que te digan, qué bien juegas fútbol, eres inestable, no te mantienes entrenando. Por más que te digan, eres talentoso, eres capaz en las artes, no te mantienes ahí, no eres disciplinado. Y tú concluyes diciendo, pues es que mi papá tampoco era disciplinado. Es un defecto que es una configuración predeterminada en ti que te hace creer que ese es tu destino. Como él tampoco fue estable, como él tampoco fue disciplinado, como él tampoco fue consistente, entonces tú tampoco lo vas a hacer. Pero los defectos ahora sabemos que no son nuestro destino. Mi destino son mis decisiones que tomo ahora en Cristo. Amén. Amén. No dejes que el diablo te haga creer cualquier defecto que hay en tu vida, que sea un defecto que está destinado a quedarse contigo por siempre. Amén. Todos tenemos defectos de fabricación, todos. No piense que yo no sé ni de qué están hablando, todos. Dice la palabra de Dios que todos. Efesios capítulo 4, verso 22 al 25, léalo en su casa. Dice la escritura que estamos por la vieja naturaleza, por el viejo hombre, por el mundo, estamos viciados, corrompidos, diga conmigo, corrompidos. Y aprenda esto, Dios te crea, no te corrompe. El sistema del mundo te corrompe, no te crea. Porque luego dice el verso 25, ahora creados según Dios a la imagen, a la nueva imagen de Cristo. Dios te crea, Dios no te corrompe. El sistema del mundo te corrompe, no te crea. No está creando nada en ti, solo te está corrompiendo.
Ese es el viejo hombre, esa es la vieja naturaleza, esos son los defectos de fábrica que solamente te van a estar corrompiendo, no van a estar creando en ti nada. Amén. Iglesia, hablar de corrupción en este país es un tema profundo y amplio. Una vez confrontaron a un presidente, voy a decir nombre al fin que pues ya ni están en el gobierno, porque luego se ofende la gente. Pero Peña Nieto dijo que la corrupción en México era cultural de los mexicanos. ¿Escuchó eso usted? Y se le echó encima todo el sistema intelectual mexicano, se le echó encima. ¿Cómo te atreves a decir que en México la corrupción es cultural? Es como si yo le estuviera diciendo, el mexicano está predestinado a ser corrupto. Todo el que nazca en este país, de Tijuana hasta Cancún, está predestinado a ser corrupto. Es lo que estaba diciendo Peña. Y se oye feo, hermanos. Pero si usted estudia un poquito la historia, usted se va a dar cuenta que todos los pueblos que fueron conquistados, todos los pueblos que fueron conquistados y que perdieron su esencia, son corruptos. Le estoy dando un dato histórico, no está en la Biblia. No me venga a decir, no, el pastor dijo que en la Biblia. No. Estoy dando datos históricos. Y los pueblos que han conservado su pureza de raza, entre comillas, cierta pureza de raza, son pueblos con menor riesgo a la corrupción. Estoy cortando. Ay. Aleluya. Usted sabe que somos el pueblo más mestizo de Latinoamérica. Tenemos una mezcla impresionante de pueblos que quisieron conquistarnos y es una mezcla tremenda. Pero lo que quiero decirte es que si históricamente e intelectualmente hay posturas acerca de la influencia predeterminada que hay en las personas para tener ciertos comportamientos, ciertas conductas, y tú vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice, Dios crea, el sistema del mundo corrompe. Dios crea, el sistema del mundo corrompe. Dios no corrompe, Dios solo crea. Así que lo que Dios va a hacer en Moisés es un nuevo Moisés incorruptible. El Moisés que va a surgir después de ese encuentro con la zarza va a ser un Moisés incorruptible. Porque está siendo creado. El sistema del mundo no lo puede corromper ya. Amén. Así que dile que está a tu lado, eres incorruptible de ahora en adelante. Porque mis defectos no son mi destino. Y no se espante, pero yo no soy mexicano. Para los que celebraron ayer y se divirtieron, yo no soy mexicano. Hasta me profetizó el viene del tianguis al que voy mañana. Me dijo el primer jueves, México jugó un jueves, pero fue el primer partido. Y me dijo, ¿y tú no traes tu playera de México? No, le dije, voy al tianguis ahorita. Si tú no eres mexicano, ¿verdad? ¿Cómo? No, tú no eres mexicano, tú te ves que eres como... Y me empezó a dar unas nacionalidades que ¿para qué le digo? Y dije, sí es cierto, yo no soy mexicano. Mi ciudadanía está en los cielos. Mi ADN está en los cielos. Mi configuración viene del cielo. Mi ciudadanía está y le rindo tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores más que a cualquier nacionalidad o presidente. Amén.
¿Por qué? Porque el sistema corrompe. Dios crea. Y Dios va a estar creando en ti, como lo está haciendo en Moisés. Dios está haciendo en Moisés un nuevo Moisés. Porque tú ves el nuevo Moisés y lo comparas con el viejo Moisés y dices, a ver, aquí qué pasó, que alguien me explique, esto no es congruente. El nuevo Moisés no es congruente con el viejo. Claro que no, porque sus defectos no son su destino. Tus decisiones sí son tu destino. Y yo decido no ser mexicano, sino ser primero ciudadano del cielo, y luego ya pues lo que me quieran poner de mexicano. Pero primero nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Porque, iglesia, si no llegamos a esos momentos y a esas verdades poderosas, nos vamos a pasar gran parte de nuestra vida confundidos. Confundidos, no sé ni de dónde soy, ni por qué soy como soy, ni por qué estoy aquí. No sé. Pero cuando tú entiendes estas verdades, jamás vuelves a estar confundido. Y ves que la gente se pelea por una playera, por otra, por una nacionalidad, por otra, y que se meten a la política y que se insultan y que se dicen, y tú dices, mi ciudadanía está en el cielo. Mi deber es orar por los gobernantes, mi deber es orar por los presidentes, mi deber es guiar a la iglesia, adorar a Dios, pero mi ciudadanía está allá arriba. Amén. Y no estás confundido como mucha gente, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos pueden identificar por lo menos 3 defectos que tienen aquí? 3 nada más. Cuando caso parejas, les digo, dime 10 defectos de tu novio con el que te vas a casar. Y le digo a la mujer, tú dime, al hombre 10 de la mujer y a la mujer 10 del hombre con el que te vas a casar. Dime 10. Y empiezan, es que, ¿cómo te vas a casar con alguien y no me puedes decir ni siquiera 10 defectos que tiene? Yo que no ando con él, te ando diciendo 5 ahorita. Si tú que andas con él, no puedes ver 10. Pero ¿cuántos de nosotros podemos identificar ahorita 3 defectos que tenemos? Yo los tengo muy claros, hermanos. Yo los tengo claros. Pero lo que hoy Dios espera que hagas es lo que hizo Moisés. Tú tienes la autoridad aún sobre mis defectos. Tienes tú la autoridad y decido que esos defectos no sean mi destino. Te los entrego a ti. Creí que yo tenía la autoridad sobre mi vida. Creí que la vara que traía era con la que yo mandaba mi vida para donde yo quería, pero ya entendí. Tú eres el que tiene la autoridad y te entrego estos 3 defectos porque no serán mi destino. ¿Está listo para entregar defectos a Dios? Póngase de pie. Aleluya. Siempre se nos va el tiempo bien rápido aquí en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios.